Y a cada uno de ustedes bienvenido a este lugar. Qué bendición poder encontrarnos nuevamente en la casa del Señor, poder congregarnos, poder también adorarle y ahora poder estar frente a su palabra. Amén. Disponga todo su corazón para lo que el Señor quiere entregarle en esta mañana. Juntos podamos recibir de Él todo lo que Él tiene preparado a través de su palabra. Hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos y ya estamos en el capítulo 2 de este Evangelio. Y hemos dicho que este capítulo 2 es un capítulo donde hay unas fuertes controversias. Y hoy vamos a estudiar una de esas controversias. Hasta este momento hemos estudiado dos. Jesús ha venido presentando su ministerio, ha venido haciendo grandes cosas, pero esto como que incomoda a varios sectores que están alrededor de él, y hoy una nueva controversia se levanta. Pero lo más importante es que este capítulo nos va a ayudar, y este pasaje en especial y los que van a seguir en los siguientes domingos, nos van a ayudar a poder hacer una importante diferencia. La diferencia más importante para poder seguir a Cristo. Y es la diferencia entre el Evangelio, lo que Jesús está predicando, y la religión. Hay gente que piensa que el Evangelio y la religión son la misma cosa. Y este capítulo y este pasaje nos va a ayudar a poder mostrar que hay una enorme diferencia entre la buena noticia que Jesús está anunciando y que incluso hoy podemos recibir, y el sistema religioso tradicional o por definición. Entonces, esta nueva controversia aquí en el capítulo 2 de Marcos, que es la tercera, nos va a dar una gran enseñanza. En cada una de estas controversias que Jesús tiene, la forma en la que Jesús responde nos ayuda a poner un fundamento, a poner una verdad que nosotros tenemos que entender, ¿cierto? Allá vimos en primer lugar esa autoridad para perdonar pecados. El paralítico lo bajan y entonces él le dice: tus pecados te son perdonados, y enseguida empieza a haber una tensión. Ven acá, ¿cómo así que él dice que puede perdonar pecados? Y Jesús muestra que siendo Dios tiene autoridad para perdonar pecados. El domingo pasado vimos que la segunda controversia que se levantó fue por el lugar donde estaba comiendo y con quién estaba. Este se sienta con publicanos y con pecadores. Un publicano es un traidor, es un extorsionista, es un ladrón, es alguien que ha traicionado a su propio pueblo. ¿Cómo se puede sentar? Y Jesús le dice: los que están sanos no tienen necesidad de médico. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y en esa respuesta hay una gran verdad y un fundamento que estudiamos el domingo pasado. Hoy la controversia es en torno a una práctica que tenían muy arraigada estos hombres, y es la práctica del ayuno, y después vamos a ver algunos con relación al día del reposo. Entonces, por favor, ubíquese por un momento en Marcos capítulo 2, verso 18. Y cuando lo tenga me dice amén. Marcos capítulo 2, versículo 18 al 22. En algunas Biblias aparece con el título La pregunta sobre el ayuno. ¿Ya lo tiene? Dice: y los discípulos de Juan y los de los fariseos, ¿qué hacían? Ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie
echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Cierto? Nuestro texto de esta mañana es la tercera controversia que Jesús enfrenta en Marcos, y esta vez es producto de una práctica. ¿Cuál práctica? El ayuno. Y les decía que aquí hay algo más que simplemente una enseñanza acerca del ayuno, porque Jesús quiere ir al corazón de quienes le están haciendo esta pregunta. ¿Y por qué lo está haciendo? No es una simple discusión, sino que hay una enseñanza grandísima. El texto nos va a ayudar a mirar la gran diferencia entre los dos conceptos que les mencioné ahorita, religión y evangelio. Y es que el evangelio es único, es incomparable, y el evangelio no se puede mezclar con nada. Tan pronto se intenta mezclar con algo, pierde su sentido y pierde su pureza. Así que cualquier apellido, cualquier cosa que usted vea al ladito de evangelio, ya lo contaminó. El evangelio es completamente contrario. Se predica así, único, incomparable, solo como Él es. Agregarle cualquier otra cosa es contaminarlo. Así que no existe tal cosa como evangelio de, y usted añade lo que sea. Si no viene después de salvación, de redención, de perdón de pecados, si usted no escucha de arrepentimiento y fe después de, está contaminado. Entonces no existe tal cosa como evangelio de la prosperidad. No es evangelio. Me estoy haciendo entender. Es contrario, y como el evangelio es tan contrario, entonces genera malestar entre los que ya tienen un sistema religioso estructurado y que parece que está funcionando bien, ¿cierto? El domingo pasado veíamos cómo la invitación de Jesús a ese hombre marginado, apartado por su manera de vivir y su trabajo de ser un publicano extorsionista, desata todo tipo de reacciones en el sistema religioso, porque ellos no se mezclaban con ese tipo de gente y se jactaban y se enorgullecían de eso. El sistema religioso de los llamados fariseos, los escribas, se había apartado y se había dedicado a una santidad superficial, ¿cierto? A una apariencia, pero el estilo que Jesús está proponiendo va en contravía, y esto irrita a los religiosos. Y la hostilidad les va a llevar a planear matar a Jesús, porque se vuelve totalmente incómodo para ellos, para su negocio y para sus intereses. Y lo más probable es que este evento que acabamos de leer ocurre justo después de la cena o de la comida que tiene Jesús en la casa de Mateo y todos sus amigos. Porque cuando uno mira en todos los evangelios sinópticos está ahí, justo después del llamado de Mateo aparece esto. Entonces está ahí como en contravía. Acá hay un grupo haciendo una práctica de guardarse, de no comer alimentos, que está Jesús y sus discípulos comiendo y bebiendo. Y esto está incomodando a mucha gente. Pero lo que este texto nos va a mostrar es que el contenido de lo que Jesús está enseñando y viviendo, el evangelio, es completamente opuesto al sistema religioso que representan los escribas y fariseos. Noten cómo está en contravía, choca porque es completamente contrario a todo lo que ellos practican y viven. Y es que la religión, por definición, religar, es el intento humano de ganarte el favor de Dios. Ver cómo mi relación con Dios, qué tengo que hacer para que mi relación con Dios sea correcta. Y entonces los sistemas religiosos, llámese como se llamen, los 3.900 que existen en todo el mundo, llámese como se llame, lo que propone es una serie de obras, de cosas que usted tiene que hacer para que con eso usted pueda mostrar una justicia y como que Dios lo pueda aceptar. Mira que está haciendo esto, entonces ahí sí. Pero lo único que propone es un esfuerzo personal, mientras que lo que Jesús está anunciando, el evangelio, se centra en la gracia que se otorga por fe a todo el que viene a Cristo en arrepentimiento. Eso es completamente contrario. El mensaje de arrepentimiento y perdón de Jesús
es rechazado por los santurrones religiosos. Yo quiero seguir haciendo estas cosas. Yo quiero seguir mostrando que tengo una falsa piedad. Yo quiero seguir mostrando que mira cómo me comporto de bien. Entonces este arrepentimiento y fe no es recibido muy bien por aquellos que se creen más santos y más espirituales que otros, ¿cierto? Pero en cambio los que saben que no son justos y que vienen a Cristo en arrepentimiento y fe son recibidos por Él. Y este pasaje de hoy nos explica lo incompatible, son como agua y aceite. El evangelio y la religión son incompatibles. Así que quiero que usted mire un poco más allá de lo que hay a simple vista. Este pasaje y los pasajes que vamos a estudiar del día de reposo, en realidad quieren poner de manifiesto un problema mayor, y es un problema de religiosidad. Un problema de religiosidad. Y aquí entonces Jesús nos va a dejar una maravillosa enseñanza. La estructura del texto es la siguiente. Usted puede ver que primero hay una pregunta, ¿cierto? Luego hay una respuesta de parte de Jesús y después Jesús pone unos ejemplos. Esa es la estructura de este texto. Una pregunta, una respuesta y unos ejemplos para los que de pronto están acostumbrados, no, yo quiero 3 palabras con la misma letra para aprendérmelo. Bueno, hay una acusación, hay una aclaración y hay una analogía. Tiene 3 palabras con A. Pero me gusta más pregunta, respuesta y ejemplo. Usted escoja lo que usted quiere. Es lo que hay allí, ¿cierto? Miremos en primer lugar la pregunta y dónde está el veneno de la pregunta que le hacen a Jesús, que está en el verso 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Ahí está la pregunta, y realmente más que una pregunta es una acusación, es un reproche, ¿cierto? Claro, estos acá pasando hambre y ven el banquete que hay en casa de Mateo, toda la fiesta, comiendo y bebiendo. Y fíjense que este conflicto radica en la conducta de Jesús y sus discípulos. Cuando lo que Jesús está diciendo y haciendo es completamente contraria a las tradiciones y a los reglamentos que ellos tenían como sistema religioso. Y parece una pregunta como guiada por celo santo, ¿no? Estos son muy celosos, pero en realidad no es así. No es un celo por la ley de Dios, sino es el celo por una tradición. Yo les hago una pregunta, creo que una vez la hice. Pero ¿cuántos ayunos al año contempla la ley de Moisés para el pueblo de Israel? ¿Cuántos cree usted? Deme un número. Al año, en todo un año, en la ley, ¿cuántos ayunos estaban contemplados? ¿Quién me da un número? 10. ¿Quién me da un número? 3. 7 ayunos. 361. En la ley de Moisés, obligatoriamente solo había un ayuno al año. El día de la expiación, el día en que el sumo sacerdote tenía que presentar delante del altar de Dios el sacrificio por el pecado del pueblo, se tenía que guardar en una muestra de arrepentimiento, de aflicción por lo que estaba sucediendo, por lo que el sacrificio representaba. Uno al año. Claro, usted va a encontrar a lo largo del Antiguo Testamento una cantidad de ayunos voluntarios, ¿cierto? De mucha gente, Daniel, Nehemías, que ellos mismos proponen en una señal de búsqueda, ¿cierto? Apartar y abstenerse de estos alimentos, pero son ayunos voluntarios. El único ayuno obligatorio era el día de la expiación. Uno. Y esto fue avanzando y avanzando a tal punto que en ese momento de la historia los fariseos han determinado que se debe ayunar 2 veces a la semana, los lunes y los jueves. Y a mí esto me da miedo porque los ayunos de aquí son los jueves. Los lunes y los jueves de toda la semana ellos han reservado, ¿cierto? Pero por una tradición, pero no porque la ley así lo indica. Y es que una de las características de los fariseos es añadir muchísimo más de lo que la ley exigía y pedía, ¿cierto?
Y fíjense que en este grupo ahora están metidos también discípulos de Juan el Bautista que no han hecho la transición a Jesús. Juan había sido completamente claro, había mostrado a Jesús, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero parece que estos discípulos todavía no la tienen muy clara. Y Juan marca como que la transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿cierto? Pero todo el mundo está de acuerdo en que Juan es el último profeta del Antiguo Testamento, a pesar de que su relato está en el Nuevo. Pero Juan es como el cierre de eso, ¿no? Y cierra tal cual el último pasaje allí del último libro del Antiguo Testamento indica, y Juan cierra esa parte. Y aquí la pregunta, ¿cierto? Es por qué los seguidores de Jesús no ayunan. Esa práctica de abstenerse de alimento, obviamente con un propósito espiritual. Cuando no hay un propósito espiritual, hacer ayuno no es más que aguantar hambre. ¿Ven? O si lo quieren más cachetudo, no es más que dieta. Pero con un propósito espiritual. Y hay tres cosas o tres prácticas que los judíos especialmente habían amplificado porque se podían mostrar muy bien, ¿cierto? Lo que era el ayuno, la oración y la limosna, ellos lo habían maximizado porque eso podía dar una apariencia de que eran tremendamente religiosos y espirituales, ¿cierto? Por eso Jesús los confronta en el Sermón del Monte y les dice, mira, les gusta orar ahí de primero, delante de que todo. Y tú no seas así. Ora en secreto porque tu Padre ve lo secreto y Él te va a recompensar en público. Cuando vayas a dar, no hagas bombo, no. Yo di tanto, no. Que no sepas una mano lo que la otra dio. Y los confronta porque estas tres prácticas habían sido llevadas a su máxima expresión. Y resulta que en la ley de Moisés solo había un ayuno institucionalizado. El único ayuno obligatorio era ese, del día de la expiación. Pero los fariseos habían añadido tradiciones humanas a esta ley, al punto de ya ir por 2 semanales. Entonces usted recuerda la parábola del fariseo y el publicano, cuando él saca su hoja de vida, dice, ayuno 2 veces a la semana. Por eso. Y sabe una cosa, lo más triste es que hoy en día también se ha pretendido usar el ayuno como una forma de torcerle el brazo a Dios. ¿Cierto? Mírame, Señor, aquí estoy, llevado, pero buscándote, ya sabes, acuérdate, no. Una forma de decirle, estoy pasando, pero para que me escuches. Mientras que hay otros que lo han usado como una forma de mostrar su religiosidad y su piedad. No, yo estaba breve, me metí en 40 días de ayuno. Y el otro, yo que no hago ni uno. Pero Jesús quiere ir al corazón del asunto, ¿cierto? Y a simple vista, Jesús lo que pretende mostrar es que los movía y que nos mueve la hipocresía, que nos mueve el legalismo. No es la santidad ni el amor a Dios lo que los está moviendo, ¿cierto? El origen de su indignación no es celo santo. El origen de su indignación es una hipocresía y la respuesta de Jesús nos va a mostrar eso. Entonces, la pregunta pues, oye, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Ahora miremos la respuesta que está desde el verso 19 al 20. Después de la pregunta, la respuesta, 19 y 20. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Y entonces, en aquellos días, ayunarán. Una pregunta así merece una respuesta así. ¿Sabe? Porque Jesús lo que quiere mostrar es lo que hay en su corazón y la condición espiritual de quienes hacen la pregunta. Porque Jesús ha podido citar la ley de Moisés y decirle, bueno, ¿cuántos ayunos propone la ley de Moisés obligatoriamente? Y estos maestros, estas personas que conocen la ley van a tener que decir uno solo. Y decirle, bueno, hoy no es día de la pasión, ¿por qué ayunar hoy? Pero Jesús no quiere
simplemente citar la ley, sino que esta respuesta es el centro de todo el pasaje. Todo el pasaje se centra en esta respuesta para eliminar la ignorancia de los discípulos de Juan, pero también para enfrentar la indignación de los fariseos. Y Jesús, mire cómo les pone una pequeña ilustración. Les dice, bueno, ¿será que los que están de bodas, en medio de la boda, van a ayunar mientras está con ellos el esposo? Es una pregunta retórica. La respuesta es claro que no, nadie ayunaría en medio de una festividad como esa, ¿cierto? Pero aquí está la verdad espiritual. Ayunar es solo para un momento de dolor, de aflicción reflexiva, y no mientras está de fiesta y en medio de una boda, en un evento festivo. Y es que usted tiene que saber algo acerca de las bodas de esa época, ¿cierto? Y es que las bodas de la época no son como nuestras bodas hoy en día, que bueno, estamos primero en la ceremonia, después viene la celebración, y ese mismo día, en medio de la celebración, el novio empieza a ver reloj. Mira el reloj, está viendo que son las 8, que son las 9, los invitados no se van. Busca ayuda en el pastor, colabóreme. Dígale a los hermanos, bueno hermanos, se acabó la fiesta, el novio ha esperado 5 años y medio y todo el mundo para su casa y entonces se va de luna de miel. ¿Cierto? Y por fin se fueron, ¿no? Las bodas de esta época, la celebración duraba 7 días. ¡Pobre novio! 7 días si era una virgen, 3 días si era una viuda, imagínense. Eso era todo un evento. 7 días celebrando vez tras vez. Y quienes coordinaban toda la fiesta, toda la logística de la fiesta, eran los amigos del novio. Los amigos del novio eran los que se encargaban de toda la festividad y que alcanzara la comida y la celebración los 7 días. Entonces voy a tener que hacer un plan. Bueno, el primer día hacemos esto, el segundo día. 7 días de celebración, ¿cierto? Ayunar en un evento de eso hubiese sido contradictorio, ridículo, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Jesús por eso es tan categórico en decir, entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. De hecho, las mismas tradiciones de ellos indicaban de que en medio de una festividad como un matrimonio, como una boda, no se debía ayunar. Y ellos lo sabían. Así que Jesús les usa esta expectativa de una boda, la alegría de una fiesta de boda para ilustrar el gozo que debería causar que el novio estuviera presente. Pero como ellos no entendían o no querían entender quién era Jesús, por eso hacían la pregunta que hacían. Porque si lo entendieran, no preguntaran eso. Porque es motivo de gozo, la llegada del Mesías debía representar celebración, regocijo. Y si bien el Antiguo Testamento no identifica directamente al Mesías como el esposo, sí lo hace con Dios mismo, ¿cierto? Dios en el Antiguo Testamento se presenta como el esposo de la nación de Israel. Yo soy tu marido. Y esta imagen ahora Jesús la está llevando a referirse a sí mismo como el esposo. Y esta imagen va a ser llevada por el Nuevo Testamento todavía más lejos. Y es que el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, es llamada la esposa del Cordero o la novia de esta boda. Es decir, esta es una boda donde nosotros no somos invitados, donde nosotros como iglesia somos la novia. La esposa de Cristo. Así que esto debería ser una fiesta y no cualquier fiesta. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la imagen que Jesús quiere transmitir en la respuesta. El asunto es si realmente nuestra relación personal con Jesús es motivo de gozo o no. Yo no sé cómo es tu relación, pero según este texto, nuestra relación con Jesús debería ser una fiesta. Está presentado como una fiesta de bodas. Sin embargo, el mundo identifica a los cristianos como un grupo de aburridos que anda buscando a quién mete en el mismo aburrimiento. ¿Cierto?
Entonces como que los cristianos están viendo a ver quién se está gozando la vida y de pronto encuentra uno que está... Dice, a este le hago la fiesta esa que tiene. ¿Cierto? Aburridos que buscan contagiar su aburrimiento. Lo que pasa es que muchas veces nuestra cara ha indicado eso. Yo me sorprendo la cantidad de gente que me dice, oye, pero es que tú no pareces cristiano. Y le digo, ¿por qué? Porque tú pasas como alegre, como guapachoso, como... Porque dentro de su ser piensa que el aburrimiento está en el ADN cristiano. ¿Cierto? Pobrecitos, pobres jóvenes ahí aguantados. ¡Qué vida tan dura! Y las emociones que... Porque desconocen aquello del dominio propio que el Señor es capaz de dar a un corazón. En una ocasión estábamos haciendo un mantenimiento a un barco en la empresa en la que yo trabajo. Y nosotros traemos a un técnico, normalmente él es chileno. Y nos hemos hecho muy amigos de una empresa grandísima en el mundo de Rolls Royce. Y estábamos hablando con él. Y estábamos en una mesa, nosotros normalmente tomamos la mesa. Estaba Cristian, él y yo. Y él nos decía, estaba hablando de la religión. Y nos decía, en mi país eso es un boom. Y hay muchos políticos que pertenecen a la misma religión de ustedes. Y yo intentaba hablar y no me dejaba. Espérate, y entonces tenemos no sé qué, y mi esposa también, ella es muy creyente, yo no, porque tengo una vida que me gusta esto y lo otro, y yo hacía así, no me dejaba hablar, y Cristian le dice, oye, pero déjalo hablar, le dice, no, después me convencé, como lo hizo con vos. Después se me tira la vida y yo quiero, él me termina convenciendo y no lo voy a dejar ni hablar. De alguna manera dentro de suave le dice, no, habla y que tal que me convence y se me tira la vida que estoy llevando y se me vaya el goce y el disfrute que tengo. No puede ser. Entonces, la pregunta es si tú y yo somos capaces de entender que realmente en medio de esta relación con Él, en medio de la relación que tenemos con Jesús, ¿cierto? Lo que debemos experimentar es el gozo que produce la salvación. El gozo de su salvación en nosotros. Es una realidad de que ya no soy un extraño, que soy su hijo, que puedo experimentar este gozo, que tengo vida eterna. Y que esta vida eterna no es solo una vida en cantidad de tiempo que voy a estar con Él. Es la calidad de vida que Él me ha dado. Es una vida que tiene calidad de eterno, que puedo disfrutar, que no me estoy perdiendo de nada en el mundo, que no hay nada que el mundo pueda ofrecerme que se pueda comparar al gozo que produce estar con Él y en Él. La pregunta es, ¿estás disfrutando tú de esa relación con Jesús y de experimentar esta relación con Él? Es un deleite, es un disfrute. Solo tenemos un espacio para verlo y es cuando venimos a la iglesia. ¿Cierto? Si nuestra cara indica si esto es un deleite o no. Los que vienen patinando cuando ven la puerta así. O sea, como ya tocó, o sea, es un compromiso porque es domingo, porque después dicen que no voy, que no me congrego, o si realmente esto es algo que yo necesito, que yo requiero, estar en la comunión con mis hermanos, venir a glorificar su nombre. ¿Es que esto es una fiesta o no? No, pero una cara de fiesta. Lo más interesante es que en este pasaje, la figura que Jesús está planteando dice que la fiesta se ve como interrumpida abruptamente, ¿no? Parece que la fiesta va a ser interrumpida. Y dice el verso 20. Pero vendrán días cuando el esposo le será quitado, ¿cierto? Y entonces, en aquellos días, ¿qué harán? Aquí el verbo quitado transmite la idea de repentino, violentamente, por lo que podemos decir que es una clara alusión de Jesús a su crucifixión. Aquí hay hasta este momento alusiones de Jesús
a su muerte en la cruz. Jesús sabe, algún día va a llegar el momento donde repentinamente el esposo les va a ser quitado, y en esa condición sí va a ser justificado ayunar, porque va a ser lamento, va a ser aflicción. Es lo que Jesús está diciendo. Entonces, Jesús en últimas está queriendo indicar a este grupo de personas: estás en el momento equivocado. Y nosotros podemos ver que en esta respuesta de Jesús, en resumen, lo que Jesús está atacando es la religiosidad que está alejado del plan de salvación de Dios. Lo que le está diciendo: ustedes quieren llorar cuando deberían estar gozosos, ¿cierto? Y quieren llorar cuando deberían estar gozosos porque han hecho de esta práctica algo a que aferrarse, una tradición, y por esa tradición está rechazando la presencia del esposo en medio de la fiesta. Para ustedes es más importante un rito que el Salvador. Ustedes no están interesados por el Salvador, sino por el rito, que no se viole el rito. Sí, ¿cuál es el rito? Se debe ayunar lunes y jueves. Ok, ¿dónde está eso en la ley? No está, no los inventamos. Bueno. Para ustedes es más importante el rito que el Salvador. Ellos tienen una arrogancia moral para mostrar que son más buenos que otros, que son más espirituales, pero Jesús está predicando gracia divina y humildad. Mientras ellos se enorgullecían, Jesús está predicando humildad. Ellos no quieren reconocer que son pecadores, y la invitación de Jesús es hacer eso, a reconocer que estamos perdidos sin Él y que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Se habían dedicado a ceremonias externas, y Jesús está predicando que el asunto realmente importante está ocurriendo dentro del corazón. Ellos buscaban el aplauso de la gente. Jesús está predicando el aplauso y la aprobación de Dios que ve en los secretos. Ellos tenían rituales muertos. Jesús está ofreciendo una salvación viva. Ellos ofrecían un sistema religioso. Jesús está ofreciendo salvación y vida eterna. Es completamente contrario. La pregunta es: ¿por qué el ser humano es así? ¿Por qué nos gusta vivir de lo aparente, sin importar lo que hay en esencia? Ayer salimos temprano acá de la iglesia, mi esposa y yo, nos fuimos a la casa, nos pusimos a jugar Jenga. Jenga es unos palitos así que uno va sacando. Y estábamos conversando en algo, habíamos pasado por Facebook y habíamos visto todo el álbum completo. Todo el mundo, eso es: amo para allá, te amo para aquí, te amo para allá, te llevé a no sé qué parte. Que todo el mundo se entere dónde estuvimos. Qué tremendo. Y le decía a mi esposa: ¿cuántos de los que están en esa foto ahí en Facebook sonriente cambiaran 1000 citas de esas por un solo día de paz y tranquilidad en su casa y de sentirse amado realmente en el corazón de esa persona que está ahí al lado? ¿Cierto? Pero maravilloso, porque se ve, no importa el infierno que hay en la casa. Lo importante es que el día del amor y la amistad lo celebramos con toda. La pregunta es: ¿sirve para algo hoy? No sirve para absolutamente nada. Porque lo único que hicimos fue correr tras todo ese desenfreno económico, y quien amaneció con la plata llena fue el dueño del restaurante. Mientras en tu casa te va a tocar vivir el verdadero problema, el que está en el corazón de tu cónyuge. Yo no estoy diciendo que está malo salir, está bien. El asunto es cuando queremos vivir y pretender vivir de apariencia, sin analizar dónde está el verdadero problema. Y ese era el estilo de vida de estos hombres. Vivir de una apariencia sin importar lo que estaba ocurriendo en el corazón. Y Jesús le está desenvolviendo y diciendo: ¿dónde está el verdadero problema? Jesús no está en contra del ayuno. Yo quiero ser claro en esto, ¿cierto? Va a llegar un momento, dice Jesús, donde el ayuno va a ser necesario, el novio va a ser quitado. Esta separación física que hoy tenemos de Jesús
hace necesario de que en algunas ocasiones nosotros tengamos que ayunar, porque estamos separados de Él, porque estamos enfrentando el pecado en nuestra carne, porque ya no estamos físicamente con Él. Y en esta lucha el ayuno va a ser necesario. El mismo Jesús que estuvo ayunando en el desierto, Él no tiene nada en contra del ayuno. Lo que está cuestionando entonces es la motivación y la ocasión del ayuno. Su insistencia en hacerlo cuando el novio está presente demuestra de que se volvió algo mecánico, algo ritualista, un rito religioso. Nosotros estamos en un mundo difícil, un mundo hostil, y mientras lo hacemos vamos a tener la necesidad. Pero esto que nosotros hacemos debe ser un reflejo de lo que realmente está ocurriendo en nuestro corazón. Si no, es un rito sin sentido. Eso es lo que Jesús quiere llegar. Cuando usted ve cómo le contesta, si quiere lo busca, si no Ronnie no lo pone, en Mateo 6:16, cómo Jesús le contesta a estos hombres y cómo les dice a sus discípulos: no ayunen como ellos. En Mateo 6:16, Jesús dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, es decir, no tienes nada en contra. El asunto es cómo lo haces y por qué lo haces y cuál es la motivación de hacerlo. Y dice: tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino ¿a quién? A tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús da por sentado que los suyos van a ayunar. El asunto es cómo lo hace, y es que el cristiano, o para el cristiano, cualquier práctica no debe ser un rito sin sentido, si no nace realmente de la motivación correcta de un corazón realmente transformado. Es un rito vacío y es mera religiosidad. Venir a la iglesia sin este consentimiento es un rito, hermano. Ofrendar, orar, leer la Biblia, cualquier práctica que usted tenga, sin la conciencia de que debe nacer de su corazón, de lo más profundo de su corazón, de un corazón renovado, del anhelo de estar con Él, se convierte en un rito. Yo se lo he dicho, hay gente que ora en la mañana simplemente porque cree que si no ora lo van a atracar. Y entonces lo hace mecánicamente. El asunto es qué va a pasar con su fe el día que ore y lo atraque. ¿Cierto? Porque no es capaz de ver más allá de las circunstancias. Decirle: Señor, yo te doy gracias. Yo por ahí leí un día a alguien que decía, después que lo atracaron: Señor, yo te doy gracias porque fui el atracado y no el atracador. Ten misericordia de él. No somos capaces de ver más allá. Y eso es lo que Jesús quiere llegar. De que cualquier cosa que nosotros hagamos debe nacer realmente de adentro. Debe ser un resultado. El cristiano no está orando, no está ayunando para torcerle el brazo a Dios. Amén. No es para mostrar que es más espiritual que otro. Todo el que usted vea, mira, si ya le contó que ayunó, dile: hey, recibe de parte mía la recompensa, porque de Dios te la perdiste. Apenas alguien le contó a otro y que no, estuvo ayunando 3 días, ya hasta ahí llegó su ayuno. No es lo que dice el texto, ya tiene su recompensa. ¿De quién la recibió? ¿De quién la escuchó? ¡Ah! ¡Wow, hermano! ¡Impresionante! No, sí, el ayuno de Daniel y el de Hal, no sé quién, y el de... Impresionante, hasta ahí llegó su recompensa. Dice: no se lo muestres a los hombres. No es para ellos si realmente tienen la motivación correcta. Cuando nosotros hacemos cualquier práctica, lo que hacemos es mostrar lo que realmente está ocurriendo dentro de mi corazón.
Entonces, cuando lo hago porque soy consciente de mi necesidad, de cuánto requiero de Él, y no como una imposición, no como una regla, no es la religión externa. Y por eso es la gran diferencia, y les decía, la religión es externa, el evangelio es interno. Ahí está la enorme diferencia entre una cosa y otra. El problema del corazón no se soluciona haciendo cosas de evangélico, no. Bueno, a partir de este momento ahora voy a ir a la iglesia, voy a leer la Biblia, voy a botar todos esos CDs, voy a cambiar la música que escucho. Y el corazón intacto. No se soluciona el problema siguiendo unas reglas, unos ritos, sino solo mediante el poder transformador de Él en nosotros. Eso es lo que Jesús quiere decir. Cuando nosotros venimos en arrepentimiento y fe, Él es capaz de transformar nuestro corazón. Hay gente que le pregunta a uno, oye, ¿qué tengo que hacer para volverme cristiano? A ver. Esa es una pregunta muy común. ¿Qué tengo que hacer? Y muchas veces nosotros pretendemos responder esa pregunta con el listado de cosas, ¿no? Sencillo. Tienes que buscar una iglesia, tienes que comprarte una Biblia, tienes que botar esos CDs mundanos, y le hacemos la listica completa. Tienes que ofrendar, tienes que hacer esto, tienes que vestirte, tienes que hacer. ¿Cómo respondió Jesús a esa pregunta? Tienes que nacer de nuevo. ¿Cierto? Ve acá, ¿y eso cómo se hace? No es que eso no es algo que tú puedas hacer. Eso es algo que el Espíritu tiene que hacer en ti. Porque somos muy buenos para decir cualquier cosa. Y a Nicodemo, que es a quien Jesús le dice eso, estaría dispuesto a hacer cualquier cosa que le pidieran. Solo que Jesús le dijo, bueno, tienes que nacer de nuevo. ¿Y eso cómo se hace? Dice Nicodemo, ¿qué? ¿Me meto en el vientre de la mami otra vez? Y no. Eso fue nacer de carne. Ahora tienes que nacer del Espíritu. Porque todo el que nace de carne, carne es. El que nace del Espíritu, espiritual. Entonces, ser cristiano, ser seguidor de Cristo, ser hijo de Dios, no es cambiar una ceremonia por otra. Antes yo iba acá, ahora vengo acá. No. No es cambiar de una tradición a otra. Antes no comía carne el Viernes Santo, ahora me pego mi churrasco de vez en cuando. No es cambiar tradición. Ser cristiano es haber cambiado de corazón. Por uno de piedra a uno de carne. La pregunta es, ¿cómo pasó eso? Bueno, eso es algo que solo Dios puede hacer en todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe. Eso es lo que Jesús quiere decirle. No es cambiar. Y para entender esto, ¿cierto? Jesús les pone dos ejemplos, que es lo último. Hay una pregunta, una respuesta y dos ejemplos. O una acusación, una aclaración y dos analogías. ¿Cuáles son los ejemplos de Jesús? Maravillosos como siempre, ¿no? Versículo 21 y 22. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Las dos parábolas o las dos ilustraciones que Jesús usa lo hace para ampliar esta idea. Lucas, el evangelista, va a incluir una tercera parábola, pero aquí en Marcos solo hay dos, pero todas buscan transmitir la misma verdad central del evangelio. Y es que el evangelio es completamente incompatible con cualquier sistema religioso. Es incompatible con cualquier cosa que pretenda ofrecer salvación por obras, por justicia propia, por haz estas cosas para que Dios te acepte. Y lo primero que dice es que el paño nuevo y el vestido viejo es la primera ilustración. Miren cómo lo dice Lucas
en 5:36, simplemente se lo leo. Les digo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Para reparar una túnica vieja, una tela ya gastada, con un pedazo de tela nueva sería no viable, sería ridículo quizás. Especialmente en una época como esta donde no existía el poliéster. ¿Por qué? Porque, bueno, todavía sucede. Yo no sé si usted le ha pasado de que compra un suéter, le queda bien, lo lava la primera vez y la segunda postura ya no le queda. O queda como más forradito. ¿No le ha pasado? ¿Por qué pasa eso? Porque la tela nueva encoge. Y en una época donde no existía el poliéster todavía encogía más. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús con esto? No solo no coincide, vas a tener una tela vieja y el remiendo se va a ver más nuevo, sino que cuando se lave, la tela nueva se va a encoger. Y va a hacer que la rotura se haga peor. Va a romper la tela vieja, ¿cierto? Entonces lo que Jesús quiere decir es que el evangelio que Él está proponiendo de arrepentimiento, de perdón de pecado, no es algo que tú puedas remendar a un sistema religioso. Y tú dices, bueno, lo único que a mí me falta, yo estoy revisando todo ese poco de cosas, y a mí lo único que me falta es Cristo. Entonces queremos poner a Cristo como un parche más a todo lo que tenemos. Y lo que está diciendo el texto es que Jesús no es un parche que le puedas añadir a tu vida. Jesús no es un remiendo para tus huecos. Mi vida tiene un hueco aquí, tiene un hueco aquí, tiene un hueco aquí. Ah, bueno, aquí está Jesús. Parche, 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 parche. No. No es un remiendo, no es algo que puedas adicionar a tus pedazos de vida religiosa. Jesús no vino a remendar tu vida, vino a renovarla. Vino a hacerla nueva por completo. No es que, bueno, vamos a ver qué sale aquí, qué poquito. No, su mensaje no era para remendar un sistema religioso. Él venía a renovarlo por completo. Y fíjense que no está hablando de la ley de Moisés, porque este asunto del ayuno ni siquiera es una violación a la ley de Moisés. Es el sistema inventado alrededor, la cantidad de tradiciones, de requerimientos de hombres. Eso era un vestido viejo. Y Jesús le está diciendo, ¿sabes qué? No he venido a remendar su religión, he venido a ofrecer una renovación total y absoluta, un nuevo nacimiento, una nueva vida, nueva por completa, un nuevo corazón. Y esto solo lo puede hacer Jesús. Y luego les dice, vino nuevo, odres viejos, ¿cierto? Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. En esta segunda analogía Jesús transmite lo mismo de la tela vieja y nueva. El vino nuevo va a terminar destruyendo el odre viejo, que es un odre. En Israel el vino se añejaba en pieles, especialmente la piel de cabra. Entonces a la cabra se le quitaba simplemente la parte aquí debajo del cuello y las extremidades, y ahí se cosía, la piel se doblaba completamente, se ponía a secar, y eso era un odre. Cosían y el pico era el cuello. Por ahí cuando preparaban el vino, lo iban echando dentro y lo dejaban fermentar. Cuando el vino comenzaba a fermentarse, obviamente produce gas e iba expandiendo el cuero en el que estaba. Se encontraban el cuero así más piponcito. Si usted cogía un odre ya usado, un odre viejo, y le echaba vino nuevo, cuando este se fermente y el gas salga, lo va a reventar. Esa es la figura que Jesús está usando, ¿cierto? Entonces vas a perder el odre y perdías el vino que habías echado. Entonces Jesús le está diciendo, para poder poner vino nuevo es necesario que el odre sea nuevo para que aguante el proceso de fermentación. La enseñanza es exactamente la misma, ¿no? Este evangelio de arrepentimiento y fe no puede unirse a un sistema de obras, de religión por justicia,
propia. El evangelio es contrario a la salvación por obra. La única manera de que tú puedas tener y recibir correctamente estas buenas nuevas de salvación es que seas un odre nuevo en el cual se pueda echar este vino nuevo. ¿No les parece maravilloso? Las buenas nuevas de salvación no pueden echarse en odres viejos por tradiciones y religiosidad humana. El evangelio es exclusivo. Cuando usted intenta mezclarlo con cualquier otra cosa, se produce una tragedia. Hay gente que quiere vivir de parque. Vamos a ver qué tomo de... A mí lo que me gusta de allá es esto. Voy a tomar esto. Me gusta de esto y agarro aquí. Oye, chévere porque ellos hacen esto y agarro aquí. Entonces lo que tengo es un parche por todos lados. Entonces, no, bueno, y ahora me gusta esto. Los cristianos me gusta su música. Pero no se puede vivir de remiendo. Y Jesús lo que está diciendo es, debe ser completamente renovado. Y me preguntaba, ¿por qué a nosotros los seres humanos nos llama la atención eso? El querer vivir de la apariencia. ¿Y por qué nos atrae tanto todo lo que invita a tradición y a religiosidad? Enseguida como que nos atrae, como que nos llaman. En nuestros corazones y en nuestras mentes hay como una fascinación, una atracción por mostrar que esto me da como más estatus, porque yo sí sé esto o no conozco esto. Y pensaba también allá en los Gálatas, el apóstol Pablo tiene que decirle, ¿sabes qué? Porque van para atrás, ahora otra vez para la ley, cuando ya conocieron la gracia, ahora otra vez no hagas esto, no te pongas esto, no vistas de esta forma. Y es que nuestras vidas a veces quieren ser como más consistentes con la ley que con la gracia, ¿cierto? Y todo terminamos convirtiéndolo a simple listado de cosas. Dime lo que tengo que hacer. No, ven acá, te voy a explicar. No me digas, dime qué es lo que tengo que hacer y yo lo hago. La pregunta es, ¿por qué nos gusta eso? Y yo creo que una de las causas por la que nos gusta eso es porque queremos tener el control. Y entonces cuando tengo una lista de chequeo, yo puedo sentarme y callar la voz de mi conciencia diciendo, ir a la iglesia, hecho. Orar, hecho. Ofrendar, hecho. Y los martes de oración, hay que seguir mejorando. Entonces cuando tengo la lista de chequeo, yo puedo tener el control de que sí, que no. Y las tradiciones, las religiones, esta lista de cosas nos permite eso. Además que nos permite hacer alarde de que lo hago, ¿no? Entonces, para que todo el mundo lo vea, lo pongo en Facebook y miren, aquí está mi devocional del día de hoy y todo. Hay gente que hace más devocional en Facebook que en su casa. Amén. Hay gente que el único versículo con el que se topa en todo un día es el que publicó en Facebook. Y no lo hizo para él, lo hizo para otro. ¿Cierto que sí? Porque eso nos permite como que mostrar. Pero este pasaje es sumamente importante, hermano. Por eso, para mostrar que realmente Jesús está interesado en lo que está sucediendo en el corazón. Este pasaje no es una discusión sobre el ayuno, si se hace o no, sino sobre las motivaciones que están detrás de esas prácticas que nosotros tenemos. ¿Cierto? No está diciendo que no se haga, está diciendo que debería hacerse de la forma correcta. Y decíamos que este pasaje lo que presenta entonces es la diferencia entre evangelio y religión. Entonces, usted puede ver en este pasaje la pregunta, la respuesta y los ejemplos. Pero por encima se nos está diciendo también que los cristianos por definición no somos alguien que ha sido remendado. No somos alguien a quien el Señor emparapetó. Somos alguien a quien el Señor ha renovado por completo. Somos renovados en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra voluntad. Hemos recibido una nueva vida y esta vida es completamente diferente a la que teníamos. Es diferente. No es alguien que cambió sus hábitos. No es alguien que cambió sus tradiciones. Es alguien que cambió de corazón. Es un odre nuevo. Por definición, eso somos. Este pasaje también nos dice de cuál debe ser entonces nuestra actitud frente a esto, ¿no? El gozo de haber experimentado esta realidad. Tenemos un nuevo gozo
nuestra vida está completa en Jesús y la relación con Él, haber sido perdonado, debería producir en nuestra vida gozo. Entonces, si usted es cristiano y vive como si todavía algo le faltara, no sabe lo que tiene. Tus discípulos le dicen a Jesús. ¿Por qué tus discípulos? Nosotros somos sus seguidores. Y la diferencia que tenemos no es que, porque hay dos extremos, ¿cierto? El extremo del legalismo allá, aquí están las normas, y el extremo del liberalismo por acá. Bueno, entonces no voy a hacer nada. No está diciendo eso el texto. Está diciendo que cada vez que nosotros hacemos algo, lo hacemos por la motivación correcta. Nace del corazón regenerado que tenemos. Cuando oramos, lo hacemos porque somos conscientes de eso. Cuando vamos a la palabra, lo hacemos por eso. No por cumplir algo, sino porque nace de nuestro corazón, porque es un deleite, porque estamos en una fiesta de bodas donde somos la novia. Lo más increíble es que el mundo no puede entender nuestro gozo, no puede entender cuáles son nuestras prioridades, nuestros valores, porque nuestra vida, por definición, es completamente diferente a la de ellos. Así que ahí está algo más acerca de lo que Jesús va a venir enseñando en Marcos. Una pregunta muy diciente, con una tremenda respuesta y con dos ejemplos, para que ahora nosotros examinemos nuestra propia vida. Examinemos si lo que yo estoy siguiendo es una religión, si realmente yo he sido transformado por el Evangelio. Si yo simplemente busco callar la voz de mi conciencia viniendo un domingo a la iglesia, o si realmente para mí es un deleite estar en su presencia, porque ahora mi emoción ha sido transformada y ahora todo lo que provenga de Él lo amo. Amo su palabra, amo obedecerle. Dice el apóstol Juan, quien experimenta esto, sus mandamientos no son una carga, no son gravosos. Para todo aquel que obedecer es una carga y que vive su vida como si estuviera aguantado, la respuesta está en que su corazón no ha sido transformado. Porque todo aquel que experimenta esta transformación ama lo que Dios ama. Y es un deleite congregarse, es un deleite ofrendar, es un deleite buscar su palabra, es un deleite orar, es un deleite compartir todo. Lo hace producto del gozo que ha experimentado. Jesucristo es suficiente. Él basta. ¿Qué tal si oramos? Examinamos nuestro propio corazón y nuestra propia vida. Y si es la primera vez que estás en este lugar, yo quiero decirte que Jesús no está interesado en que te cambies de religión. No es una tensión entre qué cosas vas a hacer, no. Jesús está interesado en cambiar tu corazón. Porque el verdadero problema radica ahí en tu corazón, en lo más profundo.